Bienvenidos todos a la primera edición de lo que viene siendo Voz Creativa, pensar, habitar y crear el mundo a través del arte, desde el arte. Es una serie de encuentros con personas que no necesariamente son reconocidas tradicionalmente como artistas. Pueden ser reconocidas como comunicadores, pueden ser reconocidas hasta como médicos, pero el hecho es que entienden el arte desde allí y viven su vida así. Esto va a ser una serie de encuentros a partir de ahora. Hoy iniciamos. Les digo que esta grabación va a quedar también para ser transmitida por YouTube. Así que todos van a aparecer en YouTube, van a ser famosos. Sí. Exacto, salud. Y bueno, exactamente. Entonces, maravilloso. Antes de dar paso y dar entrada, antes de dar paso al inicio como tal, quería decirles cómo funciona. Esto es una especie de entrevista, conversatorio. Tradicionalmente, cuando yo siempre iba a los conversatorios, yo quería conversar y bueno, nadie conversaba. Entonces, esto es como una entrevista, conversatorio, donde sí vamos a conversar. Entonces, ustedes levantan la mano, yo me voy a enterar porque lo voy a ver acá. Y yo voy a estar abriendo espacios también de interacción. Eso va a ser mucho más sencillo. Siéntanse libres también como de intervenir o si se les ocurre algo, cualquier cosa, de decir, preguntar o lo que sea, en cualquier momento usted llega, anota esa broma en su cabeza que yo voy a estar pendiente. Ok, vamos a comenzar. Elisa Martínez es profesora, fue mi profesora y de hecho estamos iniciando con ella también por una razón muy especial. Porque el trabajo de Elisa aborda unas cosas muy profundas, muy intensas, que hablan del centro de mucho de lo que nos mueve, nos impulsa y nos lanza a seguir haciendo. Entonces, ¿quién es Elisa para quienes no la conocen? Comunicadora social, maestría en escritura creativa, doctora en letras. Mi formación profesional está en la comunicación y el arte. He sido directora de comunicaciones en la empresa pública y privada, pero casi toda mi vida he seguido el llamado de la escritura creativa, especialmente para medios audiovisuales. Me formé como guionista y fui dialoguista de telenovelas y escritora de proyectos unitarios. No entiendo mi letra. Unitarios y televisivos. Escribo cuentos y edito ensayos y trabajos de investigación. Dedicada a la docencia universitaria, gran parte de mi vida ha estado vinculada a la Universidad Católica Andrés Bello como directora de escuela, jefa de departamento y coordinadora de tesis de grado. Nada más y nada menos. He dictado diversas materias en el área de comunicación audiovisual y la investigación, pero actualmente soy profesora de guión cinematográfico. Pertenezco a un laboratorio de guión donde enseño y asesoro proyectos cinematográficos como Script Doctor. Imparto talleres y terapias enfocados en el poder sanador de la escritura. Su blog, elsegundovuelo.com, y su Instagram, elisa.martinez81. Así que bienvenida, Eli. Un placer tenerte aquí con nosotros y poder disfrutar de este momento contigo. Lo siento el cambio de hora. ¿Qué tal? No te preocupes, menos mal que yo estaba lista. Menos mal que estaba lista. Porque si no te hubiera dicho, espérate que me tengo que secar el pelo. Porque ni de broma que me ibas a grabar y me ibas a poner en YouTube toda espelucada. Esa sí no te la iba a aceptar. ¿Okay? Pero bueno, ya estamos aquí. Muy bien. Bueno, Raquel, muchas gracias por tu invitación. No es el primer proyecto en el que estoy contigo. Y bueno, también tengo que decir de ti que eres una persona brillante y una de las personas más inteligentes, bien, gracias. Capaces que me he tropezado en la vida. Gracias. Y con un poder de encontrar el sentido, que es de lo que quiero hablar un poco hoy, de encontrar sentido en la vida a pesar de las cosas duras por las que ha atravesado. Bueno, creo que todos los que estamos aquí, simplemente los que están allá, por el hecho simplemente de haber sido migrantes, pues todos conocemos el dolor y la parte dura de la vida. Y definitivamente esa parte la he yo reconstruido
gracias a todo lo que he leído, he estudiado, aprendido fuera del recinto universitario y que me ha permitido crecer internamente y encontrar nuevos sentidos a mi vida a pesar de los golpes y las pérdidas. Cuando hablaba con Raquel en estos días, que hablábamos de cuál era mi mayor miedo o cuál había sido mi mayor miedo en la vida, pues siempre le dije que mi mayor miedo en la vida siempre fue la pérdida, porque la conozco desde muy temprano. Desde los 14 años experimenté la pérdida. Ya yo vengo de una migración, el que me conoce de tiempo sabe que yo nací en Cuba y que mi familia fue migrante cuando yo cumplí 14 años. De manera que esa pérdida, ese sentido de perder cosas, de perder el piso, de perder la raíz, es algo que ha estado muy arraigado en mi vida y que yo creo que la escritura ha sido el que me ha permitido sobreponerme a eso. Yo además soy una persona introvertida, soy una persona bastante cerrada y definitivamente el escribirme y el escribir las cosas que veo, siento, para mí ha sido inmensamente sanador y por eso en este momento de mi vida la escritura la he utilizado mucho como un instrumento, no solamente para yo misma reconstruirme, sino para también ayudar a muchos a reconstruirse, porque cuando uno escribe, se mira, no tiene más remedio que mirarse. Y como uno está escribiendo para uno, pues uno puede ser abierto, mirar sus heridas, mirar sus tristezas y dejarlas ahí fluir en el papel, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero empezar con una frasecita que por casualidad me encontré ayer, que para mí nada es casualidad, sino que todo ocurre por alguna razón. Me encontré ayer una frase bellísima, un segmento de un poeta que yo amo, mi poeta venezolano favorito, que es Eugenio Montejo. Y esta frase dice así: la poesía cruza la tierra sola, apoya su voz en el dolor del mundo y nada pide, ni siquiera palabras. Esta frase me sacudió muchísimo, porque, es eso lo que vivimos de alguna manera. Y una cosa maravillosa que yo he aprendido de Viktor Frankl, de quien quiero también hablarles, por si no lo conocen, que ha sido de alguna manera también mi asidero durante todos estos años, es encontrar la belleza, es poder salir del momento oscuro sin dejarnos entregarnos al momento oscuro, sino cómo podemos transformar ese momento oscuro en belleza. Y eso es el arte. Simplemente, eso es el arte. ¿Cómo podemos transformar esa oscuridad o esa tristeza o ese dolor o ese miedo en arte? Viktor Frankl habla, entre otras cosas, de que en la vida hay 3 tipos de valores. El primero es el valor de creación y el valor de creación está en eso. ¿Qué podemos dar al mundo? ¿Dónde estoy yo frente al mundo? ¿Dónde estoy yo frente a la vida? ¿Por qué esta pregunta? Porque estamos demasiado acostumbrados a quejarnos y a decir esta vida de lo que sea, de ñoña, exacto, yo no me merecía esta vida, ¿por qué a mí? ¿Ok? Esa es la pregunta típica, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo otra vez esto? Y ahí es donde Viktor Frankl te dice, tú no eres nada, tú no eres nadie, tú no eres tan importante como piensas, tú no eres el centro del mundo. La vida es mucho más grande que tú. Entonces, la pregunta es, ¿qué quiere la vida de mí? ¿Cómo le respondo a la vida? ¿Qué circunstancias me ha puesto la vida alrededor? ¿Y qué hago con eso? Ese es el valor de creación. Si yo soy capaz de convertir eso que la vida me ofrece, aunque no sea lo que yo espero, aunque no sea lo que yo quiero, aunque no sea lo que yo soñé, es lo que es la vida más grande y más poderosa que yo. Y yo en mi pequeñez lo que tengo que hacer es responderle a ella y preguntarle a esa vida, ¿cuál es mi lugar? Si estoy aquí y ahora, ¿qué me toca hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo te respondo? ¿Desde quién soy? Y por supuesto, ahí Raquel me preguntaba, ¿el sentido se descubre o el sentido se busca o el sentido aparece? Y la respuesta de Viktor Frankl ahí es, el sentido se descubre. Y a veces lo descubres
al azar. A veces lo descubres sin darte cuenta. ¿Cuál es el sentido? Bueno, el sentido está en aquello que tú haces, que te hace ser tú, y además que en ese momento en que lo estás haciendo te hace ser inmensamente feliz. Y puede ir desde pintar un cuadro, escribir un libro, cocinar una torta en la cocina de tu casa, preparar un plato. O sea, creo que los chefs son grandes artistas. Cualquier cosa que hagas desde quien eres, respondiendo a ese momento de la vida, allí está el sentido. El otro tipo de valor que habla Viktor Frankl es el valor vivencial, y es ¿qué recibo yo? ¿Qué percibo yo? ¿Ok? Si el valor de creación es lo que doy yo, el valor vivencial es lo que yo recibo frente a la vida, porque también la vida está llena de cosas maravillosas. Contemplar la naturaleza, disfrutar una puesta de sol, tener un animalito en casa, una mascota con la que me relaciono y me hace feliz, cuidar de los míos, ¿ok? Ser mamá, ser abuela, ser una persona importante que da amor y recibe amor. Esos son valores vivenciales que también dan sentido a la vida. A veces podemos descubrir el sentido a la vida en cosas tan simples como cuidar a alguien, como acompañar a alguien que está solo. En este momento en que estamos en Venezuela atravesando esta crisis tan profunda, ¿cuál puede ser mi sentido vivencial? Bueno, simplemente, ¿qué puedo hacer yo desde quien soy para apoyar esto que está pasando? ¿Cómo puedo vivir yo esto? Desde el amor, por supuesto, porque siempre es desde el amor. ¿Cómo puedo vivir yo esto desde el amor para responder a la vida desde el lugar en que estoy ocupando ahorita? Y luego está el tercer tipo de valor que para Viktor Frankl es el más importante. Recuerden que si no conocen a Frankl, les recomiendo leer El hombre en busca de sentido. Es un libro maravilloso que me cambió la vida. Está en Amazon, es muy pequeña, que la pueden comprar en cualquier librería y es baratísima. Allí cuenta Viktor Frankl cómo sobrevivió a 3 campos de concentración sin perder el sentido de la vida. Y esa es una cosa maravillosa, y ante eso nosotros tenemos como que inclinarnos y decir, wow, si este señor lo logró, ¿de qué me estoy quejando yo? ¿Ok? Imagínense lo que es 3 campos de concentración, haber perdido a su familia entera, esposa, padres, y salir de allí para enfrentar un mundo en soledad y tener que reconstruirse desde allí. Entonces, esos valores de actitud, que es el tercer tipo de valor del que nos habla Franklin, para él es el más valioso, es el más importante, porque justamente es con qué actitud somos capaces de responder a la vida cuando no responde a nuestras expectativas. Con qué actitud somos capaces de responder a eso, a lo que no nos gusta, al dolor, a la tristeza, a la pérdida, al miedo. Puedo convertirme en víctima de todo eso y decir, la vida está en mi contra, todo me sale mal, todos los proyectos que yo tenía, ninguno se realizó, el sueño de mi vida lo tuve que sepultar, etcétera, y me puedo quedar ahí, o puedo decir simplemente, esto no se dio, esto no existe, esto no es lo que la vida me trajo. ¿Y quién soy yo para pedirle a la vida que me dé otra cosa? Si la vida me pide esto, es porque esto es lo que me toca. Es porque esto es lo que tengo que hacer. Si además tenemos fe en Dios, es como también decir, aquí me puso Dios y ya, y aquí estoy. A ver, ¿qué quieres que haga? ¿Ok? ¿Qué puedo hacer? Pero aún para los no creyentes, ver la vida en su grandeza y en su majestuosidad y ser capaz de decir que poco soy yo entre estos millones de almas que habitan el mundo, y
¿Por qué yo tengo que exigir de esa vida que me dé algo que, bueno, que yo en mi ego soñé que era lo que me merecía? Y no, y no. Es conectarnos con la vida más allá del ego, es conectarnos con la vida desde nuestra esencia, desde nuestra conciencia. Y desde allí vamos a perder poco a poco ese miedo. Y sobre todo se trata de aprender a vivir el hoy y esta desgracia que nos acaba de pasar, donde hemos visto tantas familias enteras. Ayer me tocó ir a una misa porque se pasaba un mes se cumplía un mes del terrible terremoto. Y tengo un par de amigas que murieron en el edificio, hasta el nombre se me olvidó, en el edificio del de Altamira. Y bueno, me tocó ir a esa misa, que además fue una misa espectacular. Y no pude aguantar las ganas de llorar en más de un momento cuando escuchaba familias enteras nombradas. O sea, que te dabas cuenta que eran los padres, los esposos, las esposas, los hijos, familias enteras. Y realmente ante una tragedia de tal magnitud, contemplar lo que consideramos nuestras pequeñas tragedias a la luz de eso es como un momento de reflexión para reconectar con esa vida y decir, wow, me mandaste esto a mí que realmente es cualquier cosa que puedo superar. Y le mandaste esta cosa tan inmensa a esta otra gente. ¿Qué le toca a cada quien? ¿Tenemos esa respuesta? Sí, la vida como universo, como un sistema, como todo esto que tiene sus propias normas, sus propias cosas que no entendemos, que no vemos, que no sabemos, que a través de la religión tratamos de dar unas respuestas y luego nos volvemos a perder y volvemos a seguir y volvemos Exactamente. ¿Qué sentido, Eli, qué has encontrado, sobre todo tú, ahorita, sobre todo en estas circunstancias a posterior del doble terremoto? ¿Qué has conseguido? Si has conseguido algo. En términos de sentido, ¿qué nos puedes compartir de lo que hayas conseguido? Bueno, un poco lo que te acabo de decir, que era lo que tú me comentabas en estos días cuando hablábamos acerca de cómo podemos florecer, ¿no? De qué es el vacío. ¿De qué es el vacío? Bueno, el vacío básicamente para Frankl es el vacío existencial. Es cuando sentimos que no tiene sentido nuestra vida, que para qué estoy aquí, ¿no? Existencialismo puro, ¿no? Sartre y sus amigos. La vida no tiene sentido porque me voy a morir y entonces ¿para qué estoy aquí? Y entonces mejor me desaparezco. Pero eso que tú mencionabas, florecer desde la grieta, ¿ok? Y yo creo fielmente... Cadenas. Citando a Rafael Cadenas. Sí. Volviendo a Rafael Cadenas. Florecer desde la grieta. ¿Se puede florecer desde la grieta? Indudablemente que se puede florecer desde la grieta. En un abismo. Desde el abismo, desde la grieta, desde todo. Y eso, simplemente, bueno, el que le tocó esta tragedia de cerca, que a diferentes personas les ha tocado de manera diferente, a algunos de manera muy directa, a otros de manera indirecta, pero a todos nos ha tocado de alguna manera. Hemos tenido alumnos que han muerto, aquí está Luis Alberto que lo puede comprobar. Hemos tenido alumnos que han muerto, hemos tenido alumnos que han perdido todo y que están pidiendo ayuda. Y uno quisiera ayudar a tanta gente, pero no puede. Pero estás ahí para escuchar, para apoyar, para desde donde tú puedes aportar algo. Y a veces ese algo ni siquiera tiene que ser algo material, a veces simplemente puede ser una palabra, a veces simplemente puede ser una frase, algo que vuelva a ayudar a esas personas a encontrar sentido. Y sin duda se puede encontrar sentido en todo, en todo. Viktor Frankl dice que inclusive puedes encontrar sentido en el dolor, si eres capaz, como te dije, de transformar ese dolor en belleza. Y ese es el acto de
resiliencia más grande y más maravilloso que puede haber. En medio de la tristeza y del dolor, tú puedes sentarte a pintar un cuadro o a escribir un poema, Sí. o a hacer un dibujo, o como te dije antes, a cocinar. ¿Cuánta gente no hay en este momento aquí en Venezuela que está cocinando permanentemente para ayudar en los refugios, para ayudar a los grupos de rescate, para ayudar a los albergues de la gente que está allí? Eso, cocinar, es un valor creativo maravilloso que se ha puesto de manifiesto en este momento. Yo no sé cocinar, por ejemplo. Ese no es mi valor de creación, pero yo puedo aportar los insumos, yo puedo colaborar. Necesitamos, mira, 1 kilo de cebolla. Bueno, vamos a comprar 5 kilos de cebolla. Tú puedes aportar desde lo que puedes y lo que sabes. Y desde allí, por supuesto, se encuentra el sentido, el para qué. El sentido básicamente es el para qué vivo. ¿Para qué estoy aquí en este momento? Y cada momento de tu vida tiene que tener un sentido, porque estamos acostumbrados siempre a aplazar, ¿no? Ya a mi edad no se aplaza tanto, porque ya yo he vivido más de lo que me falta. Pero cuando uno es joven, tiende a aplazar el sentido, a decir, no, este es un momento transitorio, yo ahorita estoy haciendo esto, y esto es un fastidio, y esto no me gusta, y esto no sirve, pero cuando yo consiga este trabajo, o cuando yo consiga esta pareja, o cuando yo logre cambiar de casa, sí, y la vida se te va. Iba corriendo, sí. Iba corriendo. Iba corriendo. Exactamente. Del cuándo. Bueno, hoy justamente me apareció, porque Instagram nos escucha, mentira, pero justamente me apareció una película de Charles Chaplin donde hablaba con una bailarina. El personaje de él hablaba con una bailarina que ya no podía caminar. Y entonces estaba desesperada porque le decía, ya no puedo bailar, ya no puedo bailar. Y él le decía, pero es que sí puedes hacer, ¿no? Que además la vida, decía, la muerte es inminente, pero la vida es tan inminente como la muerte. Exacto, qué buena frase. Inminente, ¿no? Es como se abre paso igual, tanto la muerte como la vida se abren paso de la misma forma. Y eso es algo, me recuerda, es algo que sobre todo, especialmente en el 2019, yo misma llegué a escribir también, porque lo vi en Venezuela, de que estábamos sin luz, estábamos sin agua, estábamos sin teléfono, estábamos básicamente lo más cercano a un estado natural, en ese sentido, sin estructura social, en un lenguaje plano es, señores, no hay ningún tipo de institucionalidad, no hay orden, no hay nada, es como el estado más plain del ser humano. Y me acuerdo que si veía, por ejemplo, la vegetación en mi casa, la vegetación siempre crecía, día tras día la vegetación siempre sigue su curso. Me puse a sembrar maíz. El maíz creció y creció muy rápido, y ahí entendí el por qué el maíz es tan importante para nuestra cultura latinoamericana, porque crece muy rápido y te puede alimentar muy rápido y ser muy efectivo. Entonces, ciertamente desde ese lugar te quería preguntar cómo incluso ves tú la importancia del contar. No solamente porque hay dos formas, ¿no? Hay el contar de número, que también es una forma de contar, y hay un contar de unir partes de cosas que pasan en el tiempo. ¿Cómo ves esa importancia, sobre todo el contar para nosotros ahora, para la humanidad ahora y para los creadores ahora? ¿Te estás refiriendo a contar un cuento? Contar, sí. Contar historias. Historias, okay. Cuentos. Bueno, estamos obviamente en una época en donde el storytelling se ha vuelto wow, ¿ok? Es muy todo popular. Lo queremos contar. Y lo que nos conecta con la gente en las redes sociales es el cuento que nos cuenta.
Es el cuento que nos cuentan, ¿no? Incluso en la publicidad, hoy en día, ¿con qué tipo de publicidad nos conectamos más? Pues la publicidad que más nos llega es la que se cuenta desde la experiencia vivida por alguien, el recuerdo, la nostalgia, la vivencia que ese producto te recuerda, con qué lo conectas en tu memoria. Estamos en ese momento, porque a eso nos han llevado las redes, a toda esa emocionalidad desbordada. Sí. Y básicamente con lo que nos conectamos ahorita es con lo emocional. Entonces creo que es un momento muy, muy importante para que seamos capaces de construir ese storytelling propio desde la esperanza, desde ese rayito de luz que podemos aportar en medio de la oscuridad. Porque si bien el mundo no lo podemos cambiar o nosotros no somos la luz, sí podemos tener un favorito encendido, ¿verdad? Sí, un reflector. No un reflector, pero sí podemos tener una lamparita y con esa lamparita alumbrar nuestro radio de acción, porque esa es otra cosa importante, ¿no? Sí. ¿Cuál es mi radio de acción en el que yo puedo influir? No puedo influir en el mundo entero y a veces también nos frustramos porque, bueno, porque esta sociedad, porque el mundo, porque este país, porque esto otro, porque nada cambia. Cambia tú. Cambia tú. Sé tú esa lamparita a donde vayas. Sé tú distinto. Sé tú como quieres que sea el mundo. Ser la luciérnaga que va a ayudar a apagar el fuego. Ajá, exactamente lo que dice Luis. Exactamente. Eso fue parte de uno de mis discursos de graduación de madrina. No sé si fue el de Luis, pero creo que sí fue. Entonces, donde yo les decía ese mismo, donde yo les contaba esa anécdota en que la luciérnaga no se cansaba de ir a tratar de alumbrar al mismo sitio y los demás animales le decían, ¿y para qué tú estás haciendo esto si definitivamente no puedes hacer luz con esa sola llamita? Y la luciérnaga respondía, la respuesta era, yo hago mi parte, que cada quien haga la suya. ¿Ok? Entonces, hacer nuestra parte. Eso es bien importante. Justo fue en el 2016 exactamente. Un año muy difícil en Venezuela. Y creo fielmente en esa historia de la luciérnaga. Tú ve con tu luz. Tú tratas de alumbrar. Que los demás no alumbres, bueno, tú no lo puedes cambiar, lamentablemente. Tú no puedes obligar a los otros a nada. Alumbra tú. Y a lo mejor desde tu ejemplo, con tu lamparita, otro piensa que, wow, déjame llevar mi lamparita también. Y otro, y otro, y otro. Sí. Eso es lo que podemos hacer, es lo que nos toca. Como hablamos ayer, que dices, tú haces tu parte, tú llevas tu lamparita, y es parte, o sea, la oscuridad es parte del trabajo, si vamos al caso, ¿no? Enfrentarse a eso, enfrentarse a una oscuridad que no solamente es, puede ser una circunstancia, como puede ser un rechazo, como puede ser un no constante y sonante, un no de la industria, un no de, o sea, tu trabajo me parece una ñoña, un asco, y no lo vas a mostrar. Entonces también te quería preguntar esto de, sobre todo en tu caso, toda tu trayectoria y trabajando con estudiantes, artista es el que publica, o sea, el publicar, el abrir esa lucecita, ¿no? Públicamente. Solamente eres artista cuando esa lucecita ha habitado este ámbito de lo público, porque hay mucha gente que, bueno, Emily Dickinson. No. Emily Dickinson, muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo de Emily Dickinson, porque aquí tengo anotada esa frase que te leí el otro día, que también marcó mi vida, que la escribió ella justo, ella escribió estos pequeños poemas, y esta frase a mí me marca porque ella escribió este mini poema cuando su pueblo fue arrasado por un incendio, justamente, y ella escribió esta frase que a mí me parece tan maravillosa, que es: todas las cosas arrasadas por completo. Eso es la inmensidad. Y ahora que pasamos por esta catástrofe y cuando he visto las imágenes de La Guaira, pues me acordé inmediatamente de Emily Dickinson. Digo, esto es la inmensidad.
todas las cosas arrasadas por completo. Y ante esa inmensidad es que nosotros tenemos que pensar en nuestra pequeñez. ¿Qué hago yo frente a esa inmensidad? ¿Cómo llevo mi lamparita, no? Y volviendo a tu pregunta, creo que no hay que ser público, no hay que hacer público el arte. De hecho, Emily Dickinson, su poesía la publicó su hermana, que fue quien se dedicó a recolectar toda la poesía de Emily Dickinson después que esta murió. Entonces, fíjate que tantos poetas son famosos antes de morirse, por decirte algo. Y dejaron de escribir, obviamente no. Entonces, creo que el arte es una manera de responder a la emoción, al dolor, también desde la alegría. Hay personas que se conectan con la naturaleza y desde allí pueden crear. Hay personas que se conectan con momentos felices y desde esa felicidad también pueden crear. Pero con mayor frecuencia se crea desde el dolor, especialmente los escritores. Y básicamente creo que, como dice Viktor Frankl, el arte es la manera de responder a muchos momentos que no son como queremos, convertir esos momentos oscuros en belleza. Para mí eso es el arte, independientemente de que se haga público o de que no se haga público. Qué maravilla, Eli, porque también escuché justamente hace nada, estaba viendo los testimonios en La Guaira de la gente que está, bueno, allá, permaneciendo, ayudando, haciendo. Había, ahorita no recuerdo el nombre de él, pero es un payaso argentino que hablaba lo de la alegría, que sí, le decían que no es momento para la alegría, pero sí es un momento para también la alegría. Claro que sí. Y se hablaba mucho del tema de la música, de cómo ponían la música también para pasar igual el tiempo, para unirse. Entonces terminaban cantando ciertas canciones y eso los hacía sentir mejor. Hoy también he escuchado a otra escritora, Maru Ulivi, que recitó, bueno, realmente leyó lo que había hecho y entre una de las cosas que decía era que realmente, no la puedo citar exactamente porque no lo tengo aquí en la mano, pero era como, basta con que haya una taza de café, un árbol que no haya cedido y una mujer dispuesta a escuchar, a escuchar sin la necesidad de que el dolor se exprese, dispuesta a mirar, era sin la necesidad de que se explique el dolor, se explique lo que duele, hay esperanza. Entonces, claro, eso ya me mató, o sea, yo lloraba en la mañana, porque ciertamente creo que eso es lo que nos garantiza también muchísimo el crear algo que nos podemos conseguir en ese silencio, en ese momento, en esa mirada, donde te dicen, uy, lo entiendo. Hoy me pasó, de hecho, con Daniela, que Daniela me dice algo de las obras que están acá, y yo, oh, Daniela, eres la única que lo ha visto hasta ahora. Y hubo un silencio, que son cosas que se reservan, que no están del todo en la palabra dicha, y eso lo sabes tú muy bien al trabajar con palabras, al trabajar con lo que se dice, que es tan importante lo que se dice como lo que no se dice. Y en ese sentido, eso que comentas también de la misma misa, el ir escuchando los nombres bajo esa voz, ¿no? De hacer honor a, también marca un precedente, marca una forma de entender lo que nos está pasando y nos llega a unir. Entonces, en este aspecto a lo que voy y lo que quisiera también dejarte como pregunta abierta es, ¿realmente es importante, tan importante el silencio como la expresión? Wow. Esa pregunta
eh, para mí es crucial porque yo amo el silencio. Yo soy una persona de silencios. Y no sé si es bueno o es malo, pero hay muchos momentos en que necesito el silencio. Y yo puedo expresar muchas cosas con mi silencio. Y suelo poder interpretar el silencio de las demás personas y sobre todo respetarlo, porque entiendo que muchas veces la gente no quiere hablar. La gente no necesita que le digas y le des explicaciones. La gente simplemente quiere estar o quiere que le hables de otra cosa o quieres que vaya como el payaso, pues a crearle una ilusión nueva o una esperanza y desconectarlo, aunque sea por un instante, de lo que está pasando. Entonces, en esta sociedad que vivimos, que estamos todo el tiempo atiborrados de ruido, de todo tipo, y no podemos estar solos, y cuando estamos solos necesitamos prender la tele, necesitamos que el teléfono nos hable de cualquier cosa, y no podemos estar sentados mirando el infinito sin hacer nada. Nada, sí. Wow, esa es una cosa que yo no entiendo, por ejemplo, de las personas. Me cuesta entender. Sé que yo soy una persona introvertida, pero definitivamente me cuesta entender que siempre haya la necesidad de hablar y nunca escuchar. Entonces, porque si no escuchas, tampoco te escuchas. Ese es el problema, ¿no? No escuchas al otro, sino simplemente hablas, y el otro te responde y es inútil porque nadie se oye. Y al final lo que estás huyendo es de ti misma, de tu propia posibilidad de confrontarte y de decir, ¿para qué voy a decir esto? ¿Qué gano con decir esto? ¿Esto qué aporta? ¿Esto para qué sirve? ¿Esto cómo funciona? Y te das cuenta que a veces estás hablando desde tus heridas, desde tus tristezas, desde tus frustraciones, llenando huecos para no mirar dentro, ¿no? Yo creo que el silencio es una de las cosas más infravaloradas que existen en la vida. Y en nuestra carrera. En la vida, 100%. En comunicación, 100% también. 100%. Sí. 100%. De hecho, que me hace recordar mucho de bueno, o sea, no me interesa quién eres tú, sobre todo cuando eres alumno, de bueno, pero es que, ¿y qué? ¿Tú eres algún tipo de escritor o eres alguien importante? X, y por allí se iban para decir, bueno, lo que tú estás diciendo realmente no vale nada, ¿no? Y claro, uno lo entendía en las comunicaciones desde un punto de que, bueno, es que somos mediadores, ¿no? Y somos facilitadores de este proceso, entonces, claro, tiene sentido que nosotros no nos metamos en este asunto, pero al final nos terminamos metiendo, porque al final igualito, nosotros tenemos igual una manera de escuchar, una manera de decir las cosas que la terminamos entregando al otro. Entonces, claro, es difícil, si no valoramos, creo yo, el silencio, podemos llegar a valorar incluso lo que es la voz del otro. Eso te lo dejo allí como pregunta. Claro, no lo valoramos. No lo valoramos porque lo que suele pasar cuando hablamos es que antes de que el otro termine de expresar su idea, en mi mente ya está formulándose la respuesta que le voy a dar. Y entonces no escucho. Así de simple, no escucho. Tú me estás hablando y si a mí me está de alguna manera molestando o no estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo, yo de una vez que establezco ese bloqueo y empiezo a elaborar mi respuesta. Te voy a decir esto y esto y esto y esto, y a ver, ves que voy a tener la razón. Y no te escuché. ¿Para qué sirvió esa conversación? Y eso lo ve mucho uno en las redes sociales, que alguien dice y después tú lees los comentarios de 50 personas, dicen ¿y qué? No te detienes a pensar qué es lo que quiere decir esa persona con lo que está diciendo. Simplemente lo rechazas porque te molesta, porque te toca un punto frágil y inmediatamente elaboras la respuesta y ni siquiera analizas porque estamos en una carencia absoluta de pensamiento crítico. Absoluta. O sea, el pensamiento crítico, el detenernos a pensar antes de formular una idea, el detenernos a
analizar un pensamiento antes de expresarlo. No, no existe, no existe. Las redes sociales son, no sé, una hemorragia de palabras y de insultos y de barbaridades que yo a veces me quedo absolutamente impactada, ¿no? Dígame threats. A veces me pongo a ver eso. Ahí fue donde encontré lo que te dije ayer, lo que te comenté ayer del chamo que dijo, en este país las editoriales no publican a nadie. Por lo tanto, yo he decidido no escribir ni una letra más. Y eso me lleva a un poco lo que estábamos hablando ahorita. O sea, tú escribes para que alguien te publique, si no, no escribes. Pues eres un tremendo escritor, o sea, bárbaro. Pero exacto, uno lee ese tipo de cosas y obviamente yo lo leo y no respondo, pienso, pero entonces tú ves una cantidad de gente respondiéndole insultos, barbaridades, Entonces, wow, ¿por qué perdemos el tiempo en eso? O sea, no se entiende. Perdemos el tiempo en rebatir pensamientos ajenos que ni siquiera nos corresponden, que no tienen nada que ver con nosotros. Y tú dices, bueno, ¿pero qué es esto? Hay que hacer una curaduría. Volviendo al tema del silencio, ¿no? Sí, hay que hacer una curaduría de la escucha, Eli. Hay que curar la escucha. O sea, lo que tú le recomendarías a una persona, sobre todo, dedicada a la expresión, a expresarse. Hay que hacer una curaduría de la expresión. Es lo tradicional que siempre hacemos, es lo que se habla, es lo que se dice, una edición incluso. Hay que hacerlo. Pero poco se habla de eso que alimenta el hecho creativo. Por eso te lo pregunto, en tu caso, ¿cómo haces eso? En tu caso, ¿cómo haces esa curaduría de tu escucha? Bueno, primero que todo, trato de ponerme en el lugar del otro. O sea, ese es el primer esfuerzo que uno tiene que hacer. Evidentemente, eso es algo que te va dando la experiencia. Porque eso que se llama la empatía, a los 20 años no es igual que a los 50 o que a la edad que tengo yo ahorita, que no te la voy a revelar. Pero obviamente eso es algo que se va desarrollando en la medida en que uno va teniendo vivencias. Y a veces yo discuto con personas que son muy confrontativas y que juzgan mucho. Ayer justo tuve una conversación de ese tipo con una amiga un largo rato. Juzgan mucho, es que hizo esto y me hizo esto y me dijo esto y me trató mal y todo es yo. Ok, yo. ¿Cómo me afectó a mí? ¿Cómo me hizo esto a mí? ¿Por qué me traicionó a mí? Y espérate, pero es que de nuevo, tú no eres el centro del mundo, no te lo hizo a ti. Hizo eso porque esa persona es así. A lo mejor es una persona poco empática, es una persona que estaba en su problema en ese momento, que quién sabe por cuántas batallas estaba pasando en este instante, y tuvo esa actitud contigo y te trató mal, pero no te lo hizo a ti, no necesariamente te lo hizo a ti. Y ese es otro problema, que hay la tendencia a pensar siempre que todo lo que hace el otro me lo hace a mí. No te lo hace a ti, lo hace porque es así, más nada. Y de nuevo, eso es él, es de él. Y hay que separar lo que es el otro de lo que es de uno. Y desde allí hay que aprender cómo a responder desde quién es uno realmente, no desde lo que tú supones que el otro te hizo, porque eso es lo que hace es cargarte de ira, cargarte de rabia, cargarte de dolor, porque a veces lo que tienes es que tristeza, por lo que piensas que alguien te hizo, o porque piensas que alguien te agredió de alguna manera. Y ni siquiera a lo mejor es directamente, sino es quién es esa persona. Entonces, un poco de tener que pensar antes de responder, ¿quién es él? ¿Quién es esa persona? Esa persona siempre te ha tratado mal. Bueno, si esa persona siempre te ha tratado mal, entonces pon distancia y límites y no vuelvas a tener comunicación con esa persona o distancia la comunicación con esa persona. Pero si esa persona hace algo circunstancialmente, ya, ponte en lugar de esa persona, un poco de empatía. Bueno, mira, normalmente esta persona no es así, no me suele tratar así, le pasó esto así, me trató así, pero bueno, algo debe haber pasado.
Y yo tengo que ahí tener calma y ponerme un poco en el lugar del otro, pensar siempre que el otro, o sea, no siempre debemos creer que el otro actúa desde las ganas de dañarnos, desde el interés de hacernos daño, porque ahí es que estamos siempre entonces a la defensiva. Y Claro. eso se llama, pues eso, empatía. A lo mejor esta frase se la decía también yo a mi amiga ayer, ¿no? Esa famosa canción de los Bee Gees que dice todo el mundo hiere alguna vez a alguien, ¿no? Es inevitable. Everybody hurts someone. Exacto. Okay, obviamente todo el mundo hiere alguna vez a alguien. Claro. Eso no existe otra cosa porque todos somos humanos. Entonces, bueno, esa empatía de saber que tú me puedes herir y a lo mejor yo puedo reaccionar de una manera u otra, pero tengo que pensar cuántas veces te herí yo a ti. Sí. Sin querer, ¿ok? Exacto. Obviamente, sin querer, porque somos humanos, porque así. Hay algo de la empatía que también me ha llamado mucho la atención, que es, la empatía no es solamente ese tema de, bueno, ver las cosas como las pudiese ver, a ver, exacto, cómo lo ve el otro y ponerme en su lugar. Más bien es soltar las circunstancias propias y realmente entender la visión desde las circunstancias del otro. Exacto, exacto. Y de allí, exacto, el ponerse en los zapatos desde ti, pues no es lo mismo habitar los zapatos de esa persona que te hirió desde tus propios pies, a realmente admitir toda la ropa, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Exactamente. En términos... Lo más difícil, yo creo que en la comunicación es básicamente salir desde tus propias heridas, o sea, no reaccionar desde tus propias heridas, porque desde ahí es donde siempre nos equivocamos. Claro, claro. Ahí la trampa, lo que dice. Ahí la trampa, exactamente. La trampa. Como dialoguista, los conflictos. Los conflictos, el dolor. Sin conflictos nos dicen no hay historia. Exacto. Sin conflicto no hay historia. Sin dolor, se pudiese llegar a decir también que sin dolor no hay historia. Exacto. Sin herida no hay historia. Es así. Entonces, en ese aspecto, en general, ¿cómo haces tú cuando realmente estás construyendo esos personajes? Cuando realmente escribes desde vamos a decirlo, desde una búsqueda de la liberación, tú te sientas a escribir desde esos lugares, escribes lo que escribes y ahí se queda. Y cuando realmente estás haciendo y creando a otro ser humano, la experiencia al momento de crear a ese otro ser humano, la experiencia vivida tuya, ¿qué forma toma? La experiencia, tú como creadora de un personaje, ¿qué forma toma eso? O sea, vivido por ti. ¿Es un cúmulo de vivencias tuyas? O incluso llegas a escuchar vivencias en otros y por esa empatía llegas a habitar esa perspectiva. Eso siempre me ha llamado la atención y nunca se lo he preguntado a ningún guionista. Bueno, evidentemente cuando uno escribe siempre se escribe de manera indirecta, ¿no? Que eso es otra cosa que he aprendido de mi experiencia docente. Cuando yo leo un guión a estas alturas de mi vida, yo adivino quién está escribiendo y desde dónde, ¿ok? Y uno se convierte en una especie de psicoanalista, ¿no? Uno lee el personaje yo leo el personaje que tú me estás escribiendo y lo que le pasa, y yo sé desde dónde vienes tú. Yo sé qué es lo que me estás contando. Incluso hay alumnos que son tan transparentes que tú notas que son ellos los que están hablando. Los que están hablando, los que te están contando sus vivencias con otro nombre, con otras ideas y otras circunstancias. Entonces, uno siempre se escribe a sí mismo. Siempre. Siempre, siempre. Siempre te nutres de tus experiencias, en primer lugar. Obviamente que tú no has vivido todas las experiencias del mundo y esos son los personajes que más te cuestan. Claro. ¿Okay? Claro. También te cuestan mucho los personajes que te duelen.
¿ok? Uy, sí. Yo Uf. diría que son dos tipos de personajes con los que a mí me cuesta conectarme. Uno son los personajes muy malvados, ¿ok? Cuando tú me dices, construirme un personaje que sea un psicópata asesino en serie, yo te digo, espérate, no creo que yo te pueda construir esto, ¿ok? Tengo mis límites que los asumo, ¿no? Así de simple. Me cuesta porque no tengo la experiencia. Podría leer e investigar acerca de lo que puede ser ese personaje, pero como me cuesta mucho escribir desde ahí, porque en definitiva la escritura es una cosa para mí muy emocional, hay gente que es mucho más racional cuando escribe, eso me cuesta. Y otra cosa que me cuesta muchísimo es conectar desde el dolor con un personaje que te duele. Y bueno, sí, hace poco me tocó hacer el trabajo yo últimamente de lo que más trabajo es de script doctor, ¿no? De revisión de escritores. Y hace poco trabajé para un proyecto de un exalumno en México y, y la historia estaba basada en Venezuela. Llevada a otro contexto, a otro lugar, pero con muchas vivencias propias nuestras que me ha tocado a mí de cerca, como la cárcel de un hijo. Y esa revisión de ese texto me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo me costó, porque te toca personalmente, ¿no? Pero al final uno logra, con la parte racional, con tu corteza prefrontal, no eso de que hablamos está tan de moda, con tu corteza prefrontal, tú logras establecer el distanciamiento y salirte y hacer, autodistanciarte y decir, este no soy yo, voy a nutrir a este personaje de lo que yo viví un poco, pero es otro, le pones otro nombre, te tratas de salir y tratas de recortar un poco ese lado de la emoción, porque si no el personaje no solo se te va de las manos, sino que deja de ser quien debe ser para convertirse en lo que tú emocionalmente quisieras que fuera, y de eso no se trata. Entiendo. Como retratista puedo entenderlo. Exactamente, Porque uno exactamente. se Puedes retrata. entender perfectamente desde la fotografía. Exacto. Uno se retrata a sí mismo. O sea, nosotros hacemos un autorretrato cuando retratamos a otro y estamos buscando eso en el otro. Y me pasó sobre todo en un trabajo particular donde estaba retratando a una actriz en una experiencia, una de las primeras que diseñé con toda la conciencia para buscar este encuentro con la autenticidad y la caída y el tema del miedo, la liberación del miedo. Y me acuerdo que viendo las fotografías, la primera vez que las vi, decía, Dios mío, es mi historia. Y flash, tenía que distanciarme, dejar como Claro, para claro. pensaba en qué sé yo, X y volvía, ¿no? Y volvía a ver, y volvía otra vez. Y de hecho, incluso podía llegar hasta sentir vergüenza. Qué interesante. Sí, cosas que pasan que dices, oh, wow, ok. Y en ese aspecto, Eli, en temas de esa voz, cuando dices, vale, identifico mi emotividad, identifico esto, otro, ¿cuáles son los parámetros o patrones que tú por lo menos sueles ver o sueles identificar que te dicen, ya aquí hay una voz del personaje? Ya ni siquiera te hablo de quien la creó, sino ya hay una voz del personaje, ya hay un personaje. Cuando deja de parecerse a mí. ¡Qué cool! Ok. Cuando deja de parecerse a mí. Ajá. Por Okay. eso, normalmente cuando veo los guiones de mis alumnos, obviamente lo primero que veo es que se parecen a ellos y que todos los personajes hablan igual. Eso es una parte, una cosa bien interesante. Todos los personajes hablan igual porque en definitiva son ellos. Y ahí es donde viene mi trabajo, ¿no? Ahí es donde viene mi trabajo de profesora. Este eres tú, este no eres tú, este no eres tú, este no eres tú, este no eres tú. Entonces, me construyes, por ejemplo, un médico que habla como un niño de 20 años, que es la edad que tienen hoy en día mis alumnos.
Ok. o, o un, qué sé yo, o el CEO de una empresa que habla como la niña que tiene 22. Y yo digo, no, aquí hay que investigar, porque él básicamente para escribir un guión y construir personajes, tú tienes que investigar. No solamente puedes con tu experiencia, porque hay parte de tu experiencia que puede nutrir un personaje, pero si tú tienes que hablar de un médico, tú no eres médico y tú nunca has sido médico. Y si tú tienes que construir qué sé yo, un abogado, tú no eres abogado. Y si tú tienes que escribir un astronauta, tú no eres astronauta ni nunca has ido a la luna. Entonces, esa parte es lo que más cuesta, usualmente, entender que un personaje también requiere investigación seria para que ese personaje diga lo que tiene que decir, hable como tiene que hablar y al final la mayoría de ellos no se van a parecer a ti. Porque Escuchar tú no el eres mundo. tantas cosas que están allí puestas. Claro. Entonces, es que tal cual, volvemos a lo que decías antes, no es solamente cosa de escucharte a ti, es una cosa también de escuchar el afuera. El afuera. Es una cosa de escuchar al mundo. Los personajes de ficción definitivamente necesitan de tu inspiración, obviamente, de que tú puedas conectar con ellos, pero también necesitan del mundo, de que tú veas el mundo, de que tú conozcas el mundo, de que tú te nutras. Por eso siempre le digo a mis alumnos, por ejemplo, si ustedes no van al cine y si ustedes no ven películas o si ustedes no leen, ¿de dónde van a sacar la información para construir un personaje creíble y complejo y profundo, que no sea plano, que no esté ahí solamente para cumplir una función básica? Yo te lo preguntaba, exacto, te lo preguntaba, pero lo retomo porque creo que es una pregunta importante. Las diferencias al momento respecto a esto que estás mencionando, de cómo era hace unos 10 años atrás, cómo era hace incluso unos 20 años atrás este hecho creativo, si era incluso más complejo, menos complejo, más fácil, ¿cómo tú ves ese antes y ese ahora, e incluso el ahora más inmediato, después de cuestiones de inteligencia artificial? Ese proceso de diferenciación, de distanciamiento y de que eso tenga y sea un universo, ya no solamente el personaje, sino la historia, ese proceso se ha hecho más complejo o se ha hecho más simple o más difícil, o cómo tú ves ese proceso. Por supuesto que mucho más fácil, sin duda, porque en el mundo, no solamente en el mundo de la escritura, en todo el mundo del conocimiento en general, hace 10, 15 años, sin ir más lejos, para tú investigar tenías que fajarte, tenías que dedicar horas, ¿no? Ni hablar cuando yo empecé a escribir guiones imagínate, en los años 80, no había manera, ni siquiera existía internet como existe hoy, ni siquiera tú podías buscar en información, tenías que fajarte literalmente en enciclopedias, en librerías, nutrirte de muchas cosas que hoy en día te las da la inteligencia artificial. Entonces yo creo que sin lugar a dudas escribir un guión, o sea, lo que te comentaba el otro día, el formato del guión. Mi primer guión yo lo escribí en una máquina de escribir, después ya en una computadora, pero igual tú centrabas los diálogos con el espaciador. Claro. Y tú tenías que poner las negritas y tú tenías que ponerlo todo. Y hoy en día poner un papelito para borrarlo. Y dice, allá va. ¿Ok? Y si te equivocas, te lo corrige. Entonces, imagínate tú la facilidad maravillosa que hay en eso. Y con respecto a la investigación sobre personajes, más aún. Tú ahorita le puedes decir a la IA, descríbeme, dame las características de un abogado de 35 años que gane tanto al año, que sea socio de su propia compañía, que además le guste el deporte de tal y tal cosa, que tenga tales ideas acerca del amor. Y ahí te lanza un perfil y ya lo tienes. Exacto. Y ya lo tienes. Y además que se pueden hacer entre cruces, que es la otra, el hecho de hasta preguntar qué ha dicho o qué frases lapidarias ha dicho un perfil así, 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 así. Exactamente. Preguntas que generalmente lo puedes nutrir. ¿Qué diría fulano? Ajá. ¿Qué diría este personaje?
Exactamente, argumentar y un montón de Ujú. procesos. Y humanamente, o sea, para los chamos como eran antes, como éramos, ¿no? Vamos a Ujú. decirlo antes, no, sino hasta hace poquito. Ujú. Como éramos a los años 90, los años 80. Bueno, yo nací en el 88, entonces no lo sé. Exacto, hace poquito. Pero, Claro, claro, tú eres de la generación de mis hijos, obviamente. exacto. Dice, ¿qué cambios también has visto tú, a pesar de que esto ahora sea así de más sencillo, humanamente, qué has visto? Bueno, que lo sencillo no siempre es lo mejor. Qué manera tan educada de decirlo. Ok. Lo difícil es lo que nos hace mejores seres humanos. Eh, la perseverancia ante las dificultades. Definitivamente eso es algo que ya tengo muy claro en los últimos 5 o 6 años de mi vida. Las dificultades son las que nos hacen crecer. El no conseguir las cosas fáciles son las que es lo que nos permite mejorar, trabajar por algo, enfocarnos, eso, buscar sentido. Las cosas fáciles no son buenas para nadie, para nada. O sea, y pongo por ejemplo un deportista. Eh, el deportista se busca él mismo las dificultades y por eso crece y se desarrolla. Ahí es donde uno ve clarísimo el hecho. Ah, yo Sí, corro 100 metros fácil, pero yo quiero correr 500 y se pasa toda la media vida entrenando para poder correr 500 y eso lo hace mejor deportista. Bueno, igual en la vida. Tú quieres esto, pero se te da fácil y después quieres otra cosa y también se te da fácil y entonces ya el momento en que, ¿y ahora qué? ¿Y ahora sí, qué? los shots de dopamina. Cuando no se te da fácil, te frustras porque ya no te has creado con el chip de la perseverancia. Entonces, cuando no consigues algo fácil, no sirve. Y por eso hay tanto vacío existencial. Claro, Volviendo a Frankl, tanto vacío existencial en los jóvenes actuales. Porque todo es tan fácil, tan rápido, se espera la recompensa inmediata, que cuando algo no se le da con facilidad, lo sueltan. No, no sirve. No, esto tampoco. No, para esto no. El vacío es lo que te espera, porque si ninguna cosa en la vida termina llenándote, eh, ¿para qué vives? De nuevo ahí la gran pregunta. sí. Y sí, todo este tema, de hecho, hace nada también, una conferencia en Movistar, todas estas referencias de las que estamos hablando, se las voy a mandar por un grupo. Así que esto que voy a decir eran dos neurocientíficos que afirmaban que no es que este cambio en términos de la tecnología nos vaya a quitar algo, es que ya eso ha pasado. Y hay que tomar la decisión del que evitar perder, porque eso ya pasó. En nuestra corteza prefrontal ya incluso nuestro cerebro cambió y no hay un hacia atrás, ¿no? Entonces, dentro de esto que dices en tu caso, Eli, ¿qué puedes decirle a alguien que está arrancando a hacer de manera consciente, que dice, sí, y yo escribo, y sí, y yo dibujo, y sí, ¿qué le pudieses decir a alguien que está arrancando? ¿Cómo situarse? Bueno, lo más importante yo creo que es entender que el éxito, porque estamos frente a una generación nueva que está marcada por el sueño del éxito y la fama, y que eso es a lo que apuntan. Que se bajen de ahí, porque el éxito y la fama no garantiza nada, ni el dinero garantiza nada. Y lo que yo siempre digo a los jóvenes que me consultan en mis sesiones, donde yo hago mis terapias a través de escribir, etcétera, a través del autoconocimiento y de todo este proceso del viaje del héroe, lo que yo siempre digo que lo único que te puede garantizar la felicidad es el equilibrio. Es el equilibrio. Es que tú sepas que necesitas un poco de cada cosa que para ti es importante en la vida para ser feliz. Porque
ni ser la persona más exitosa y que gana más dinero te va a hacer feliz si tú no tienes familia, si tú no tienes amor, si tú no tienes salud, ¿ok? Si tú no tienes un para qué vivir personal, sino que solamente eres feliz a través de lo que haces. Entonces, ese equilibrio entre lo que haces, lo que tienes y lo que amas es lo que te puede dar la felicidad, ¿ok? Y cuesta entender eso cuando uno es joven porque en los primeros años de la vida, entre los 20 y los 30, pues uno está demasiado concentrado en el hacer y cree que llegar a tener dinero, posición, comodidad es lo que te va a hacer feliz. Y cuando yo tenga dinero y tenga comodidad y tenga la casa y el carro y etcétera, entonces yo voy a ser feliz y quizás entonces voy a buscar una pareja y tal vez decida que quiero ser mamá o adoptar un perro. No, 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 no sirve, no sirve. Todos los días me tropiezo con gente exitosa y lo más triste es que esta gente que estoy hablando exitosa es gente que está alrededor de los 30 años, que tienen cargos elevados hoy en día en Polar, en Bigot, y es gente extremadamente angustiada, que no logra tener paz porque siempre se cree insuficiente. De esto también tienen mucha responsabilidad las redes sociales. Claro. Nos comparamos, nos creemos todo lo que aparece ahí, nos creemos que la vida de la gente es perfecta cuando sabemos perfectamente que eso no existe. Y nos creamos metas que no son, ¿ok? Sobre todo nosotras las mujeres. Por supuesto. Hemos caído en unas trampas sobre el éxito profesional, el dinero, el poder, que nos ha separado de nuestra propia esencia de mujer, que es el nutrir, el amar, el dar. Y eso es muy grave. Y te lo digo por experiencia propia, porque tanto alumnas como niñas que se acercan a mí a buscar apoyo, que tienen esa gran frustración, esa gran ansiedad, que es lo que caracteriza a la juventud de nuestros días, ¿no? La ansiedad, todo el mundo tiene ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad es simplemente que no te conectas con el presente, estás conectada permanentemente con el futuro. Exacto. El miedo permanente al futuro, al no ser suficiente, al no tener suficiente, al no lograr suficiente. Y hay que vivir el hoy. Hay que vivir el hoy. Y yo creo que de este desastre que acabamos de vivir hay que aprender eso. El hoy es el hoy. ¿Y quién te dice que vas a llegar a mañana? ¿Y quién te garantiza que vas a llegar a dentro de 20 años, aunque tengas 20 ahorita? Nadie te lo garantiza. Nadie. Conéctate con el momento presente y disfrútalo y vívelo. Bueno, Eli, con esto que acabas de decir, yo les pregunto a ellos, a todos los que están aquí, porque hay gente que ha anotado cosas. Hay gente que es novia de un escritor también, entonces, bueno, de pronto, si tienes algo que piensas, bueno, te suelten. Lo que ustedes quieran decir, preguntar, este es el momento también, porque, bueno, no se dio esa dinámica conversacional, pero bueno. Pero bueno, estamos listas pero para... bueno, exacto. Ok, no sé si alguien quiere preguntar, decir. Déjame ver si hay algo aquí escrito. Mira, sí. Luis dijo algo. Ok, digo lo de Luis y pasamos a Marlene. Marlene tiene la mano alzada. Exacto. Luis dice el caso muy parecido a Vivian Maier, quien era una artista maravillosa, pero se conoció de ella después de su muerte. Qué difícil. Sí, tal cual. O sea, creo que el tema de necesitamos hacer arte, necesitamos expresarnos, necesitamos disponer de las cosas y sacarlas y ponerlas en otro ámbito y tener ese distanciamiento para poder ver el sistema. Yo por lo menos a través de la misma fotografía, lo estaba comentando hace nada, que era
yo no veo todo de la gente cuando estoy frente a ella. No puede, es imposible, soy un ser humano, pero a través de la fotografía puedo acudir varias veces y verlo como en un, ¿sabes? En un gran Canva, ¿no? Pero necesito hacer eso y necesito escribir todos los días y necesito dibujar todos los días, porque si no, mi cerebro no funciona bien. O sea, literalmente no funcionó bien, me voy secando. Pero me voy secando en un sentido pragmático, o sea, literalmente yo siento que hay algo que se muere, que se seca, que va desplazándose. Y lo necesitas y es incluso hasta un regalo para uno mismo. Vivian Mayer, de hecho, se sabía que no era un dulce, un terrón de azúcar. Vivian Mayer había también sufrido lo suyo, hay un documental también de ella, pero ella necesitaba hacerlo y lo hacía, y no para otros, sino para la vida, o no sabemos, bueno, está viva, pero bueno, vale. Gracias, profe. Puse la cámara, pero tengo mala señal. Espero que se me escuche bien. Si no se me escucha bien, puedo apagar la cámara. No, se escucha perfecto. Se escucha bien. Vale. Hay algo que yo me he debatido ya desde hace rato, que es respecto a precisamente la facilidad que tenemos ahora de crear, y quería saber sus puntos de vista. Porque precisamente tenemos ahorita mucha ayuda de la IA, del internet y de cualquier cantidad de recursos para investigar o incluso para crear ahora, no solo para investigar, como el ejemplo que estaban dando del perfil de un abogado, para yo tener como más información mucho más rápido, sino para que también me ayude a crear. Y creo que unido al tema de las redes sociales y de lo rápido que vamos hoy en día con todo, corremos el riesgo de usar de más estos recursos. Y a mí me parece, y me cuestiono esto, porque a veces es como, bueno, me voy a dar una ayudita investigando esto, pero otras veces no quiero la ayuda porque también quiero vivir ese proceso creativo completo, porque también he descubierto que cuando hay un plazo más largo en lo que sea que esté creando, incluso puede ser que no estoy en ese momento creando, sino que salí y viví algo y ese algo hizo clic, o bajamos información de la nube divina que conectó con nosotros y nos ayudó a darle una forma mucho más auténtica, más genuina a eso que estamos haciendo. Entonces, vivir esto en este mundo donde además te están exigiendo que hay que ir más rápido, y he estado incluso en conferencias donde he escuchado profesionales exitosos diciendo, ¿sabías que ahora puedes crear un libro en tan solo un mes con ayuda de la inteligencia artificial? Y se lo dictas y te redacta y te lo corrige y chao, listo. Entonces, a veces esto me agobia porque siento que obviamente se pierde autenticidad en lo que estamos creando, pero por otro lado sientes que no estás yendo tan rápido como el otro que lo está creando, y al final la gente se lo compró y es exitoso y vendió y llegó a mucha más gente. Entonces, me debato esto porque es como, ¿cuál es la línea que divide ok, voy a usar estas herramientas para ayudarme, pero no tanto porque necesito que ocurra ese proceso creativo para que nazca eso que quiero que nazca de mí, ¿no? Creo que es eso. A ver, sencillito. La línea divisoria, esa línea, Marley, solo la pones tú. No existe esa línea, la pones tú. La inteligencia artificial es maravillosa. Te puede ayudar infinitamente para 1000 cosas. Ayer le comentaba que uno de estos jóvenes con los que yo trabajo, y que habíamos terminado de revisar un guión, en un momento hizo un teaser y me lo mandó. Y es un teaser maravilloso, bellísimo. Lo hizo en 15 minutos. Perfecto. Ahí tiene un material que le sirve de carta de presentación para lo que él quiera hacer con su película cuando vaya a hacer su pitch. Eso antes no se podía hacer. Imposible. Entonces, wow, qué maravilloso que la inteligencia artificial te da eso. Aprovechala. ¿Qué más? Si eres un guionista, que es el ejemplo que yo te puedo hablar, si eres un escritor, ¿para qué te sirve? Para investigar. Por ejemplo, mis alumnos que escriben historias de ciencia ficción, yo les digo, wow, qué maravilla que ahorita la inteligencia artificial te puede crear esos mundos de fantasía que antes eran
absurdos que tú no podías, a menos que tú fueses un Sí. súper diferente. Ahí ¿Qué pasaría así, Eli? O sea, ¿el qué pasaría así? Yo he fantaseado tanto con este tipo de cosas que dije, Eso. por favor, inteligencia artificial, dime, ¿qué pasaría si tal océano desaparece en menos de 24 horas? Exacto, ¿cómo se vería el mundo? Dame un dibujo de cómo se vería el mundo. ¡Wow! Y te lo da. Y si escribo una historia de fantasía, descríbeme un cíclope y 5 hadas y 4 brujas. ¡Wow! La inteligencia artificial es maravillosa. Ahora, si tú lo vas a hacer, si tú vas a permitir que te sustituya, ¿ok? Es renunciar a tu propia voz. Así de simple. Entonces, ese es un límite que tú pones. Tenemos a Alejandro con nosotros. Alejandro es... Alejandro Ya, para ponerme acá. Sí, Está, por supuesto. Y de hecho ha escrito hace nada, voy a lanzar el spoiler, Ale, no voy a decir de qué, pero estás escribiendo cosas. sí. Diga. Yo sé que tú escribes Bueno, ciencia ficción, además. sí, sí. Justo, bueno, primero, Elisa, quería saludarte y darte las gracias por compartir con nosotros hoy. Y, o sea, estaba alzando la mano, ya, déjame ya ahorita quitarla, ahora que ya me dieron el derecho a voz. Derecho de palabra. No, o sea, quería primero comentar porque hubo un par de cosas que resonaron conmigo de lo que conversaron, particularmente Víctor Frankl, porque yo también lo leí hace, creo que ya 8 años, como en el 2018, cuando estaba en Estados Unidos, y la dificultad de ser inmigrante en otro país, estaba todo el día pensando en otra lengua, tal. Leer ese libro a mí me ayudó bastante también, entonces me alegró mucho simplemente oír hablar de ese libro y también lo recomiendo bastante para quien no lo haya leído porque es muy buen libro, creo yo. Y lo otro es que resoné bastante y justo con lo que hablaron de inteligencia artificial, que como dijo Raque, yo estaba escribiendo y de hecho estuve escribiendo un guión, que era un guión que yo había escrito hace unos años. Y yo era una persona muy reacia con la inteligencia artificial. O sea, yo era de lo que Humberto Eco llama los apocalípticos. O sea, la gente que dice esto es el fin del mundo, todo se acaba, todo se va a ir para el traste, no sé qué más. Hasta que hablando con Raque y hablando con otra amiga, me van convenciendo de, mira, o sea, no, esto tiene un potencial, lo que pasa es que tienes que ver cómo usarlo. Y yo me puse a usarlo con el guión. Y me ayudó muchísimo a mejorar, o sea, un guión que ya tenía escrito por unos años y lo tenía ahí guardado y me ayudó muchísimo a mejorarlo. Sobre todo porque es interesante que es como que tiene, o sea, la manera como yo lo usé no es que me escribió el guión, la inteligencia artificial, sino que le pasaba y decía, mira, usando este libro y este libro y este libro y tal, y las ideas de esto, analízame este guión. ¿Qué es lo que tiene bueno? ¿Qué es lo que tiene malo? Entonces me hacía todo un análisis. Borrador tras borrador tras borrador, y a veces le pedía cosas como, mira, necesito que este personaje suene como un emprendedor haciendo un motivational speech, pero al mismo tiempo está tratando de molestar a la gente a la que le está hablando, o necesito que esta persona hable como un agente de recursos humanos y no sé qué más. Y entonces incluso te podía dar ideas súper específicas. Al final, cuando te redactabas, tú tienes que agarrar la cuestión y tienes que tú evaluarlo y ¿cómo se llama? O sea, corregirlo, porque además muchas veces incluso la escritura IA, le he notado, una de las cosas que a mí me molestaba mucho es que la escritura IA tiene una voz muy particular. Sí la tiene. Y me molesta mucho, es muy famoso sobre todo eso de lo que llaman en inglés los M-dashes, que son los guiones largos. O sea, Cloud, por ejemplo, que era la que usaba, abusa de esa broma, o sea, los mete cada vez que puede en todos lados. Entonces tienes que, por ejemplo, quita los enlaces y tal, eso no hace falta, quita esa broma. Y también como que corregir algunas frases que no se oyen, que se oyen muy artificial, pero la verdad es que ayuda porque te da ideas y te ayuda, o sea, te ayuda como a conseguir la voz que estás buscando para el personaje. Entonces, como un asistente personal que nunca se cansa de darte feedback y que te ayuda como a retar tus propias ideas. Claro, depende mucho del prompt que escribas, pero si buscas que te rete tus ideas, entonces te ves retado y eso te ayuda a ir mejorando el guión. Es así. Entonces,
era para mi granito de arena de cómo una manera de usar la inteligencia artificial que yo creo que refuerza la manera en cómo uno puede, refuerza la creatividad de uno más que anularla, por ejemplo. Sí, en filosofía ahorita lo que se habla es que en efecto lo que hace es expandirnos. Ujú. Y estaba hablando hace nada, ahorita no recuerdo ni con quién, porque bueno, hablo con mucha gente, pero lo que sí recuerdo es que justamente como que llegamos a un punto donde decíamos, pana, o sea, tú estás escuchando la voz, pero del inconsciente colectivo. Está bien, está buena esa. Porque al final es que son todas las imágenes del mundo, todo lo que alimentó ese modelo de lenguaje, todas estas cosas. Qué interesante eso. Exacto. Es que es el inconsciente colectivo y es real, o sea, es una cosa que te da todo, te da todos los sesgos, te da todo eso que está allí como de fondo, pero te lo da a través de estereotipos, te lo da a través de juicios. Claro. Y a la vez hay un montón de información que no existe porque no la ha visto, porque no tienen la experiencia. Había un artículo también de una filósofa, ya lo añadiré porque no recuerdo el nombre de la filósofa, pero ella se preguntaba de que nosotros nos extendemos a través de la inteligencia artificial, pero ¿cómo se extiende la inteligencia artificial a través de nosotros? Yo vi ese artículo hace aproximadamente año y medio, más o menos, un poquito más, un año y alguito, y ella no había respondido a esa pregunta. Actualmente ya esa pregunta pudiésemos llegar a empezar a visualizar ciertos caminos. La extensión a través de nosotros, yo estoy convencida que es a través del lenguaje, porque incluso nosotros estamos adoptando formas de decir, y no solamente formas de decir, sino formas de ordenar el mundo. Estamos ordenando el mundo también, como lo ordena la misma inteligencia artificial en ese inconsciente colectivo. Entonces, pensando mucho en estas cosas, así como nos estamos expandiendo, nos estamos diluyendo. Que es bueno, es lo natural, ¿no? O sea, nos expandimos qué tanto y hasta qué tanto. Y qué tanto nos podemos diluir y qué tanto nos podemos limitar para que realmente esa voz salga, ¿no? Pero bueno, ya me puse intensa. Daniel, que Daniel está aquí también. No, Con microfonito y todo. no sé si se me escucha, sí, ¿verdad? Sí, ¿No? sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, Elisa, profe, lo primero, yo soy egresada de la UCAP, pero me fui por periodismo y todos mis amigos de audiovisual siempre hablan de la profe Elisa y ya entendí por qué. O sea que muy agradecida de estar aquí, de verdad que muy lindo todo lo que has compartido. Algo que me llamó mucho la atención, eso que hablas del equilibrio como éxito, me parece hermoso. Uf, sí. Y más que a lo largo de lo que han ido hablando, han hablado de palabra versus silencio, mostrar versus esconder, bienestar versus las dificultades o el dolor que uno atraviesa. Todo esto como parte de la creatividad, ¿no? Del proceso creativo. Y me siento muy identificada con esa búsqueda de ese equilibrio. Y justamente hablando sobre palabra y silencio, creo que no solo se limita en el día a día nuestro, sino también en nuestro proceso creativo. Hay momentos en que uno produce mucho y momentos en que también uno no produce y también tiene que entenderse a uno mismo, ¿no? Como que es un momento de silencio. Y justamente yo venía de una racha de dibujar todos los días, escribir todos los días, crear, y en el último mes y 2 semanas, mes y medio, había estado como en total silencio y ayer me volví a sentar a escribir y las últimas líneas que había escrito fueron justamente, ya entendí por qué había sido todo ese silencio, y es que justamente la última línea fue, esta madrugada falleció mi suegro, y a partir de ahí, pues me fui a Venezuela con mi esposo, vivimos el terremoto allá, llegamos otra vez de regreso, y ha sido toda una turbulencia.
Y en medio de toda esa turbulencia hay una pregunta que yo quería extender aquí contigo, viendo todo lo que sucedió y bueno, y pasando nuestro proceso de dolor propio, es cuando hay un dolor, cuando hay una situación que físicamente, realmente, es como, mira, hacen falta bomberos para atender esto, hace falta agua para que la gente beba. Es como si el arte y la creación pasaran a un segundo plano, un poco lo que hablaban del payaso, que en realidad, pues, sí, sabemos que no necesariamente es así, pero yo quiero conocer tu perspectiva sobre esta pregunta existencial que me estaba haciendo últimamente, que es, ¿qué sentido tiene crear o qué sentido tiene el arte en momentos de dolor y en momentos de pérdida? Y Dame un supervivencia. chance, porque justamente hoy le mandé a una amiga, déjame buscarlo porque lo tengo en el teléfono y te lo voy a leer. Mira, es como que hubiese tenido escondida la respuesta a lo que tú acabas de preguntar. Dice, esto es de Víctor Frankl también. Cuando nos quitan todo, el estatus, el trabajo, la salud, la presencia de otros, solo queda la libertad última, la capacidad de elegir qué postura tomar ante el destino. Eso es lo que se llama el valor de actitud. La inutilidad del arte es su mayor victoria. El arte no necesita servir para nada práctico, pragmático o mercantil. En el momento en que todo es inevitable, el acto de crear algo inútil es la mayor rebelión contra la desesperanza. Hacer un poema o un dibujo en medio del caos es la prueba de que el dolor no tuvo la última palabra. La tuvo la belleza. Oh, por Dios. Oh, Eli, qué manera, qué nivel. Qué nivel. Exacto. Lo tenía aquí, mira, lo tenía en el teléfono porque justo hoy se lo mandé a una amiga que ayer tuve con ella una discusión sobre la inutilidad del arte. Y fíjate que lo tenía ahí para algo. Porque de hecho lo iba a traer a colación y que sí vale la pena, o sea, sí vale la pena esto, sí vale la pena. Yo estoy convencida de que sí, pero claro, es eso, ¿no? Porque también en momentos de supervivencia yo también las he pasado que no, que nada que ver. Y no hay posibilidades y no hay posibilidades y también creo que ese camino de aceptación es muy bueno para uno. De este no es el momento, es momento de otras cosas. Y luego vendrán esas otras cosas. Vale, ¿quién más quisiera hablar o decir o comentar algo? No sé, no hay nadie que levante la mano. Muy bien, ok. Eli, y para la gente que ya tiene una chorrera de tiempo trabajando en esta industria, una chorrera de tiempo ya llevando la pela, vamos a decirlo así, de la industria creativa, del hacer, del servir para otros, del servir, del facilitar estos procesos y todo, del haber estudiado incluso algo llamado producción audiovisual, que nos quitaron el artes audiovisuales. ¿Qué les dices? ¿Qué dices? Que hay que seguir, que hay que seguir, que hay que preguntarle, como les dije al inicio, hay que preguntarle a la vida, ¿esto es lo que quieres de mí? Este es mi camino, esta es mi vida, esto es lo que yo tengo que hacer. Cuando yo tenía 20 años, 25, yo siempre soñé con ser una guionista superestrella. No lo logré, no pasó nada. Las circunstancias, cuando yo tuve mi mejor momento en RCTV, cerraron el canal. Madre mía. Y ya está. Me dolió, sí, full. Pero ahí de nuevo es empezar a aprender, este no era el camino que Dios tenía para mí. Este no es el camino, esto no es lo que la vida me pide ahorita. Ahora me voy a quedar de brazos cruzados. No. Entonces, en ese momento descubrí, por ejemplo, que yo podía hacer otra cosa, que yo podía asesorar trabajos,
que yo podía poner mi experiencia al servicio de los otros de otra manera, y sobre todo empecé a valorar inmensamente la oportunidad que me había dado la vida de ser docente. Lo que hasta ese momento para mí había sido cualquier cosa o algo que antes yo hacía porque sí, porque bueno, tuve la oportunidad y lo asumí, a partir de ese momento se convirtió en el sentido de mi vida. No pude hacer esto, pero ahora hago esto, ¿ok? Todo este conocimiento cambia de forma, ¿ok? Porque eso es una cosa que cuesta entender en la juventud, que los sueños cambian de forma. Y no nos podemos a quedar aferrados al sueño tal y como lo concebimos a los 20. Ese sueño cambia. Es normal que cambie porque la vida cambia. Entonces, no siempre tenemos ese sueño. No siempre tenemos la oportunidad de realizar 100% ese sueño, pero ese conocimiento, esa conexión con lo que queremos y nos gusta hacer, con lo que amamos, esa vocación, la podemos poner al servicio de otra cosa y ser igualmente felices. Si aprendemos que ese es nuestro lugar y no nos quedamos siempre con la añoranza de lo que no hicimos. ¿Ok? Eso entonces, es importante. Muy importante. Muy importante. El evitar la nostalgia, el malpegue con la nostalgia. Y para los que no saben qué hacer, porque también estaban las 3 posiciones, y las 3 posiciones me parecen momentos de vida sumamente valiosos, que es ese instante donde literalmente no tienes ni la menor idea, por X, por Y, cuestiones de vida, o incluso, que también me ha tocado el contacto con chamos que no han tenido la oportunidad de trabajar en nada que sea artístico, de niños, o sea, no han tenido la oportunidad ni siquiera de dibujar o de tener un espacio de trabajo mínimo, ¿no? Y llegan a una cierta edad y dicen, es que no sé si lo que me gusta es correcto. Por ejemplo, ¿qué le dirías tú también a esa población, a estas personas que en algún momento es eso? Yo diría que lo que te gusta siempre es lo correcto. En lo que te gusta no tiene que haber necesariamente corrección. La corrección es un concepto intelectual y lo que te gusta es un concepto del alma. Es para lo que tú naciste, es para lo que te invita tu esencia como ser humano. Y eso no es correcto ni incorrecto. Eso es lo que tienes que hacer y más nada. Hazlo. Okay. Bien, Eli. Bueno, ahorita con esto que acabas de decir, abro la invitación porque ya retomamos el proceso de inscripciones en el programa de voz creativa, visual storytelling y dirección creativa en tiempos de IA, donde básicamente tenemos un recorrido por distintas disciplinas, todas asociadas al contar y todas asociadas al definir un lenguaje propio, sea tu propio lenguaje o incluso si estás trabajando para alguien más y ese es tu camino en este momento, el trabajar por esa voz del otro también es un trabajo donde te puedes encontrar. Entonces, abrimos este proceso. La profesora Elisa va a estar con nosotros en un encuentro especial sobre storytelling, abordando puntos específicos y esenciales para todo creador que quiera contar. Viaje del héroe. Y vamos a estar también con la profesora Joana Pérez Laza, con el profesor Humberto Valdivieso y Emily Jolie. Esto va a ser durante 5 meses. Vamos a tener un encuentro mensual con cada uno de ellos. Eli está en el 4.º mes, mal no recuerdo, o el 3.er mes, exactamente. Y una asesoría para cada uno dentro de sus procesos mensual conmigo, directamente. Y bueno, evidentemente cada uno de ellos queda sumamente a la orden para ser contratados a la par por fuera de voz creativa. Sería bueno, no les caería nada mal en sus servicios más allá de esto. Entonces, para los que están acá, los que asistieron físicamente, me corresponde darles unos regalitos que son las postales que hicimos sobre mi muestra Verbos, para que elijan los que están acá. Los que están allá
van a tener el acceso gratuito a la charla que él iba a dar. Bueno, charla, más bien un encuentro más aproximado a una revisión teórico-práctica, pero van a tener acceso directamente a esto con ella por haberse conectado, por haberse interesado en todo esto que estamos viendo hoy. Entonces, tanto los que están conectados como los que están aquí físicamente se llevan su regalito. Y en ese sentido les agradezco con toda el alma, sobre todo en estos arranques, porque lo que estamos haciendo es arrancar, y esto forma parte también de un proyecto de vida, un no poder concebir la vida o no querer más bien. Yo creo que es eso más bien, que es negarme a apagar esa lucecita que tengo en nombre de la supervivencia, ¿no? Es como que no, ya vengo de allí, ya yo vengo de sobrevivir, entonces vamos a mejorar el camino. Vamos a mejorar. Sí, que esto sí es posible. Y bueno, muchísimas gracias por haberse conectado. Esto, como les digo, va a pasar a ser público pronto en un YouTube al que pueden acceder todos. Y bueno, van a encontrar esa lista de referentes y sobre todo de los libros de Eli, que tiene uno especialmente hermoso, el que le dedica a su nieta. Es disponible en Amazon, eso tienen que saberlo, sí. Sí. ¿Cómo se llama Eli? Olivia quiere ser princesa. Las cuchuras de la vida. Gracias, Eli, la vida entera y siempre, o sea, desde que me recibiste dando clases en ese primer discurso que todavía hoy lo recuerdo, que de hecho me dijo así tal cual, era como, creo que saqué hasta 05 o 03, no me acuerdo, fue terrible, terrible, fue el primer discurso más terrible que había en toda mi vida, y luego llegué, en otro momento era el discurso persuasivo, y Eli, después de que lo hago, me dice, claro, es que tu camino es el humor. Y yo, bueno, sí, como que sí. Ahí obtuve 20. Pero sí, Eli es de las personas que también dentro de mi propio camino y mi propia voz ha hecho un surco de por donde pasa el agua y por donde ya tengo muchas raíces. Y eso se lo agradeceré, pues, de por vida. Y bueno, y los frutos de aquí en adelante también son gracias a la labor de ella. Gracias, Raquel. Gracias. Bueno, nos vemos entonces. Nos despedimos. Gracias. Yo me tengo que poner a escribir sin duda. Me tengo que poner a escribir para entender. Gracias. Hasta luego. Chao. Okay. Muchas gracias a todos. Hasta Chao a luego. todos. Hasta luego. Cuídense. Gracias. Nos vemos pronto. Bye.